para meternos ya en esta parte final de la plática en números. De repente no sabemos de veras la cantidad de recursos que están involucrados en las elecciones. Yo en esta parte no me quisiera meter mucho en el tema de la justificación del dinero público en las elecciones. Creo que es una discusión que se dio en nuestro país hace tiempo, no hace mucho, precisamente cuando inició este sistema, en 1996, que ustedes pues estaban más chicos, ¿no? Eran niños. En esta etapa, precisamente se discutió la importancia de si se les dotaba a los institutos políticos, a los partidos políticos, de financiamiento de esta naturaleza, porque en sentido estricto el financiamiento público lo tiene el gobierno, lo tienen las entidades públicas, ¿verdad?, que son las que ejercen el gasto público. Los partidos políticos no son gobierno, son, lo dice la Constitución, entidades de interés público, pero no son entidades públicas en sentido estricto. Entonces, en 1996 se dio toda esta discusión si los partidos políticos se quedaban solamente con financiamiento privado o se les dotaba de financiamiento público. Y en ese entonces ganó esta discusión de que era importante que tuvieran financiamiento público para evitar presiones y para evitar pues, que prevalecieran intereses de los grupos económicos, porque vamos a ver que la cantidad de dinero involucrada es muy importante. Entonces, antes de entrar, perdón, regresamos a la anterior, ya le estamos dando aquí, regresamos a la anterior, por favor, si no sabe cómo regresar. Ahí está. Dice, ¿qué cantidad del presupuesto se destina para las elecciones federales y qué cantidad para las elecciones del Estado de México en 2012? Ya vieron ahí la filmina, pero espero que no hayan detallado bien los datos. Pero ¿alguien tiene una idea de cuánto dinero a nivel federal, por ejemplo, está destinado para las elecciones? ¿Cuánto? 15,000 millones. Oye, hay que ponerle 10 a este chamaco. ¿Verdad? Bueno, y a nivel del Estado de México, ¿ya lo vieron? Pero ¿cuánto se les ocurre? ¿Cuánto serían? ¿10,000 pesos? ¿O cuánto dijeron acá? ¿Cuánto? ¿1 millón? ¿Será 1 millón? No, bueno, ya no alcanzaron a ver, pero ¿cuánto en el Estado de México para organizar? Bueno, aquí vamos a ver, para organizar elecciones y el dinero que tienen, que se les dota a los partidos políticos. ¿Cuántos serán? ¿10 millones en el Estado de México? ¿Más o menos 10 millones? ¿100? ¿Cuánto? 100 millones. ¿Alguien da más de 100 millones? 1,000 millones. Bien. Vamos a ver los datos, ¿no? Para que, digo, necesitamos como ciudadanos saber cuánto dinero está involucrado, ¿verdad? A ver si también nos da un poquito de problema de conciencia y dijimos, no, hoy hay mucho dinero involucrado y ahora sí vamos a votar, porque este dinero se destina para hacer posible la renovación de los poderes en nuestro país. Vamos a ver que es una cantidad muy considerable, precisamente a nivel federal se tienen poquito menos de 16,000, ¿verdad?, millones de pesos. 16,000 millones de pesos. A lo mejor la cantidad así solita no sabemos si es mucho o poco. Bueno, tengamos un dato que lo saco del presupuesto de egresos de la Federación, ¿verdad? El presupuesto de egresos de la Federación es de 3,7 billones de pesos. Pero de ahí el presupuesto que tiene el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo Federal, para 2012 es de 11,000 millones de pesos. Entonces, este presupuesto es superior al todo el presupuesto del Congreso de la Unión, ¿verdad? Digo, para que tengamos la referencia y la comparación. ¿Y de qué manera se divide? Bueno, diríamos, el presupuesto que tiene el IFE para organizar elecciones es más de 10,000 millones de pesos y lo que se destina a los partidos políticos es más de 5,000 millones de pesos. Y a nivel del Estado de México, estos son fondos federales, estos son fondos estatales, se tiene, pues yo creo que nos quedamos cortos, dijimos 100 millones, no. Y por ahí nuestro compañero nos dijo 1,000 millones, bueno, es el doble, son 2,000, poquito menos de 2,000 millones de pesos, ¿verdad?
el presupuesto del instituto es poco más de 1,200 millones y el financiamiento a los partidos políticos 750 millones. Y hay un convenio que se celebra con el IFE al cual se destinan 8 millones de pesos. Vamos a ver cómo se desglosan estas cantidades. Bueno, perdón, aquí una comparación que creo que es importante que la tengamos presente. Porcentualmente estas cantidades han disminuido. Si tomamos en cuenta 2000 a 2012 y si lo comparamos con el presupuesto de egresos de la Federación, estas cantidades equivalían en el 2000 al 0.70% del PEF y en el 2012 equivalen al 0.43% del PEF. En la reforma de 2007, a nivel federal y a nivel estatal, en la reforma de 2008, hubo algunas reducciones a estas cantidades y aquí se refleja. Y a nivel del Estado de México también hay una reducción porque en el 2000 equivalía al 2.03% del presupuesto de egresos del gobierno del Estado de México contra 1.2% actualmente de ese presupuesto. Siguiente, por favor. Siguiente, Filmina. Bueno, esto ya no nos da tiempo de explicarlo, nos pasamos más adelantito para que también es importante que lo sepamos. El financiamiento a partidos políticos está dividido en estos, a nivel federal, en estos 4 rubros. Tenemos por un lado lo que es actividades ordinarias. Esta cantidad se les entrega a los partidos políticos siempre. Esto es para que funcionen. Si los partidos están vigentes y están registrados, siempre tendrán estas cantidades, ¿verdad? Gastos de campaña solamente cuando hay elecciones, actividades específicas que se destina para investigación y para capacitación y un apartado de promoción de la mujer, ¿verdad? Ahora que vivimos pues en esta etapa de equidad de género y que se busca bueno, pues programas, políticas públicas y actividades para pues lograr esta dignificación de la mujer y esta equidad con el género opuesto. A nivel del Estado de México son rubros similares, actividades permanentes, ¿verdad?, que siempre se le entrega a los partidos políticos, obtención del voto, actividades específicas y organización de procesos internos que serían precampañas. También debo de señalárselos, estas cantidades alguien pudiera preguntar, bueno, ¿de dónde salen? ¿Cómo las ministran? ¿Cómo las determinan? También hay fórmulas que las propias leyes establecen. Nada más pongo un ejemplo. Para esta cantidad, que es la que sirve de referencia para todas las demás, esta bolsa, diríamos, de dinero de 258 millones, ¿cómo se establece? El código nos dice que hay que obtener el 40% del salario mínimo general vigente en la capital del país. No sé si alguien en la capital del estado, no sé si alguien tenga el dato de cuánto es el salario mínimo o cuánto era a principios de año. 59 pesos, era a principios de año. El 40% nos da 23, 24 pesos. Esa cantidad se multiplica por el padrón electoral al 31 de diciembre, que eran más de 10 millones de ciudadanos, y esa cantidad nos da los 258, poco más de los 258 millones de pesos. Entonces, insisto, hay fórmulas con base en las cuales se establecen estas cantidades. ¿Y cómo se reparten a los partidos políticos? A través de una fórmula de equidad electoral. En el Estado de México se indica que es el 15 y el 85%. Esto es, 15% se entrega de manera paritaria a todos por igual, a todos los partidos registrados, y el 85% se entrega de acuerdo a la fuerza electoral que tienen. ¿Cómo se mide? Con base en los resultados de la elección para diputados anterior, ¿verdad? Digo, quise darle estos números porque, bueno, aquí hay gentes que les gustan los números, ¿verdad?, de informática y de otras carreras, y yo soy abogado, pero le entiendo a los números, ¿verdad?, porque de repente tenemos fama los abogados que no les entendemos. Pero bueno, así se obtienen estas cantidades. Obtención del voto es 180% de esta cantidad, actividades específicas es el 5% de esta cantidad, y organización de procesos, actividades específicas 2% de actividades permanentes, y organización de procesos internos 5% de obtención del voto.